La cuestión medular tiene que ver con Venezuela, todos los ojos puestos allí. Hay protesta también de venezolanos aquí, en Buenos Aires, ya desde ayer, pero particularmente ahora. Están también en Plaza de Mayo muchos venezolanos que viven aquí en la Argentina. Estamos en línea con Gabriel Puricelli, él es sociólogo, experto justamente en el análisis de estos temas internacionales. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Romina Suaznavar te saluda. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Bueno, un placer, gracias. Ya hemos hablado en otra oportunidad, así que realmente es un placer hablar con vos. Nos vamos a centrar en este caso en Venezuela. Hace instantes, como todos ya sabemos, o por lo menos la mayoría de los medios, ha asumido Maduro el juramento allí en Venezuela, aunque la presencia, digamos, de varios mandatarios que en su momento estaba en duda, han ido muy pocos, ¿no es cierto? Por lo menos lo que se conoce es que fue hasta ahora el presidente de Cuba, hablamos de Miguel Díaz-Canel, que fue el único jefe de Estado presente allí en Venezuela. Este es el tercer mandato, Gabriel, consecutivo de Maduro, que va a gobernar entonces hasta el 2031. La pregunta va en esta dirección. ¿Vos creés, digamos, que de alguna manera la presencia fue bastante escasa, pero por qué? ¿Cuál es tu análisis con respecto a este tema? Bueno, esta nueva asunción de Maduro es una indicación del aislamiento internacional casi total que tiene Maduro en este momento. Después de unas elecciones el 28 de julio del año pasado, en las que las autoridades electorales no mostraron un solo documento para justificar el conteo de votos, donde se planteó que los resultados se demoraban porque un hacker de Macedonia del Norte había impedido seguir con el recuento. Bueno, la credibilidad del régimen de Maduro, que ya tenía un comportamiento autoritario desde antes, cayó en picada. Y esta ausencia clamorosa de líderes políticos de América Latina y del mundo en su asunción, bueno, son, como decía al principio, una indicación clarísima de un régimen que hoy está aislado internacionalmente y al que le quedan básicamente dos amigos en América Latina, el régimen nicaragüense y el régimen cubano, que tienen en común con Venezuela ser países donde tampoco se respeta la voluntad de los ciudadanos a la hora de elegir presidente. Ahora, Gabriel, vos recién mencionabas, ¿no? Está prácticamente enemistado con la Argentina, con Chile, con Estados Unidos. Bueno, le quedaron estos dos, ¿no? Cuba, lo que vos recién mencionabas. Ahora, ¿cuál es el panorama a futuro? Porque está peleado con todo el mundo, no se habla con todo el mundo, está cerrando la frontera de Colombia, cerró la frontera hace instantes con Brasil. Digo, ¿cómo va a gobernar de esta manera? ¿Cómo crees vos? Bueno, la verdad que con el apoyo de las Fuerzas Armadas parece haberle resultado suficiente hasta ahora. Eso y, por supuesto, la propia oposición a Maduro, cuando publicó las actas del 85% de los lugares de votación, indicaba que Maduro había perdido claramente las elecciones de manera clamorosa, pero había contado con el apoyo, según estas actas, del 30% de la población. Es decir, el apoyo de las Fuerzas Armadas y de una minoría muy significativa de la población son dos puntos de apoyo para el régimen que hasta ahora le han alcanzado para sobrevivir incluso a condiciones económicas mucho peores que las que se viven hoy, porque el gobierno de Maduro, con toda su retórica antiimperialista y supuestamente de izquierda, ha adoptado en política económica un giro muy fuerte hacia políticas neoliberales, implementando una dolarización de la economía que hizo caer mucho la inflación. Entonces esto es otro factor que hay que computar en su favor, ¿no? Es un gobierno que efectivamente no representa a la mayoría de los venezolanos, pero tiene el apoyo de una minoría importante de las Fuerzas Armadas y
ha logrado controlar la inflación. Estos son factores que se combinan junto, por supuesto, con la represión despiadada de la oposición para sostenerlo en el gobierno. Cuando digo represión despiadada, le pongo un número. Foro Penal, que es una de las ONG de derechos humanos más importantes de Venezuela, indicó hace pocos días que en las cárceles venezolanas en este momento hay cerca de 1.800 prisioneros políticos. Mira. Eso es un número muy grande. Ahora, a ver, Gabriel, por el otro lado, recién hacíamos el análisis sobre todo de Latinoamérica, pero pensaba en los Estados Unidos, ¿no? Digo, ¿qué puede pasar? Hoy Biden, que es el actual presidente todavía, antes de que asuma Donald Trump, dijo que, bueno, la elección en Venezuela claramente fue fraudulenta. Estados Unidos lo que hizo fue elevar también a $25 millones la recompensa, ¿no?, por Maduro. Ahora, ¿vos qué crees, según tu experiencia, que puede pasar con la presidencia, pero de Donald Trump, cuando asuma con esto de Maduro? Bueno, la presidencia de Donald Trump augura una forma de relación con Venezuela parecida a la que hubo en su primer mandato, que era de mucha confrontación bilateral y, como se supo a partir de las confesiones de algunos colaboradores cercanos de Trump en su primera presidencia, a Trump los militares estadounidenses tuvieron que convencerlo de que era inviable su idea de invadir Venezuela. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, no para hacer pronósticos alarmistas, porque seguramente los militares estadounidenses hoy le dirían a Trump lo mismo si él volviera a insistir con su idea, pero efectivamente no es auspicioso para el régimen de Maduro un gobierno de Trump. En principio no cambia demasiado porque, como lo decíamos, Biden también fue un opositor muy fuerte y ha aplicado sanciones unilaterales contra funcionarios del régimen de Maduro muy importantes, con el congelamiento de sus bienes en los Estados Unidos, etcétera. Sí. A ver, Gabriel, por el otro lado también está Edmundo González Urrutia, ¿no? ¿Qué pasa o qué pasaría si quiere ingresar, digamos, a Venezuela? ¿Qué pasaría en la calle, como está hoy el clima social allí? Bueno, González Urrutia no es un líder particularmente carismático. Heredó la candidatura presidencial porque la líder ella carismática de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue proscripta por el Consejo Nacional Electoral y no le dejaron ni siquiera presentarse a las elecciones. Sí. Seguramente si González Urrutia se presentara en algún punto de frontera o aterrizara en Maiquetía, en el aeropuerto de Caracas, sería detenido inmediatamente porque tiene una orden de captura bajo cargos completamente fraguados y arbitrarios, pero tiene una orden de captura en Venezuela. Probablemente eso diera nuevos motivos a la movilización popular, pero no estamos atravesando en este momento el momento más álgido de las movilizaciones callejeras contra Maduro. Hubo movilizaciones de cierta importancia en el día de ayer, con la propia María Corina Machado hablando ante la multitud allí en Chacao, uno de los distritos de la Caracas metropolitana, pero no fueron manifestaciones de la envergadura que se vio, por ejemplo, en el año 2017, que fueron aplacadas a sangre y fuego con cientos de muertos y miles de detenidos. Por eso digo, Gabriel, ¿puede llegar a haber una guerra civil? Yo creo que las condiciones para eso no están dadas, porque en los países que ha habido guerras civiles ha habido una división de las fuerzas militares, no se da, en general no se desemboca en guerras civiles, en regímenes donde las Fuerzas Armadas son monolíticas y lo que tienen enfrente es una oposición civil desarmada. Así que las condiciones para eso probablemente no existan en Venezuela, al menos no hay antecedentes de países donde se degeneró a la guerra civil, donde la guerra civil no sea el resultado, como decía recién, de una división de las Fuerzas Armadas, y la división de las Fuerzas Armadas venezolanas no se avisora.
Bien, bien. Estamos hablando con Gabriel Puricelli, él es sociólogo, experto en análisis de temas internacionales. Gabriel, ¿qué pensás vos del pronunciamiento de las madres de Plaza de Mayo, justamente bancando esta asunción de Nicolás Maduro? Tengo una opinión ahí personal, me sacás un poco del análisis internacional. Sí. Yo personalmente considero que el régimen es un régimen dictatorial, y que no hay ningún motivo para apoyarlo, ¿no? Que un sector de la Madre de Plaza de Mayo, porque esto sí es importante decirlo, no Sí. son las Madres de Plaza de Mayo, Exacto. sino que es un sector probablemente minoritario de la Madre de Plaza de Mayo que expresa esta opinión, y bueno, efectivamente es una opinión con la que yo estoy, de la que yo estoy a muchísima distancia. Bien, y crees, digamos, porque hasta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Dijo inclusive que muestren las actas y demás. Así es. Ahora, ¿no es llamativo el silencio también de los K en este caso? Bueno, yo creo que justamente la declaración que vos mencionás probablemente sea suficientemente fuerte, ¿no? Y es indicativa del nivel de aislamiento que tiene en este momento Maduro, porque en el caso de Argentina no es solo que el gobierno Javier Milei lo denuncia, sino que no tiene ningún actor significativo de la política argentina ninguna clase de apoyo. Y si fuéramos a mirar país por país en América Latina, nos encontraríamos con situaciones parecidas, ¿no? El gobierno no ha sido reconocido prácticamente por ningún país de la región, no lo han reconocido ninguno de sus dos principales vecinos, no está reconocido por Brasil, no está reconocido por Colombia, no ha sido reconocido por México, y aquí en el Cono Sur, además de Javier Milei, el presidente Gabriel Boric y el presidente electo de Uruguay, Yamandu Orsi, dos figuras importantísimas de la izquierda, han calificado de dictadura el gobierno de Maduro, con lo cual el aislamiento es total, pero ese es un factor que probablemente no sea decisivo, sino que lo decisivo sean las condiciones domésticas de Venezuela para terminar de definir la suerte del régimen de Maduro. Bien, bien, Gabriel. Y digo, en medio de lo que está pasando en la asunción con la asunción de Maduro, te quería preguntar qué pasa a todo esto con el gendarme, ¿no? Con Nahuel Gallo, que ya cumplió prácticamente un mes allí. Bueno, ahí hay una situación de prácticamente un secuestro de un ciudadano extranjero, con ciudadano nuestro en este caso. Lo que parece haber ahí es alguna forma de emulación de Maduro a cosas que hace más o menos habitualmente la Federación Rusa bajo Putin, ¿no? Que es provocar algunas detenciones arbitrarias que le permitan después alguna forma de intercambio, ¿no? Los rusos hacen esto habitualmente para obtener la liberación de espías detenidos en Estados Unidos. Bueno, parece que Maduro en este caso estuviera adoptando una política similar, ¿no? Sí. Esperemos que entre en razones antes de profundizar este conflicto que involucra no solo a la Argentina, sino que termina involucrando también a Brasil, porque Argentina rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, con Venezuela, y el país que representa los intereses argentinos en Venezuela en este momento es Brasil. Claro. Con lo cual, la defensa de Nahuel Gallo como caso consular que implica su detención, en definitiva es una responsabilidad que tienen las autoridades consulares brasileñas en Caracas, con lo cual es realmente disparatado, por supuesto, no solo violatorio del derecho internacional y de los derechos humanos esta detención, sino que provoca un conflicto diplomático que puede involucrar a más países que la Argentina. Bien, Esperemos que eso lo disuada en un plazo relativamente corto al gobierno de Maduro para terminar liberando a Nahuel Gallo, como se lo han reclamado además organizaciones como Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales. Tal cual, Gabriel. Como siempre, ha sido un placer charlar con vos. Muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias por el llamado. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablábamos con Gabriel Puricelli, sociólogo, experto en el análisis de temas internacionales de justamente la asunción de Maduro en Venezuela.